Muy bien, muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Quien les habla, José Suriel, director de la Escuela de Educación. Se complace en darle la bienvenida a la licenciada Julia Muñiz Suberví y a todos los estudiantes que nos acompañan en esta mesa técnica titulada Derechos de la Niñez y Adolescencia, Obligatoriedad y Responsabilidad en el Marco de la Educación. Muy contento de contar con la licenciada Julia en este espacio, quien tiene una amplia trayectoria en el ámbito de la gestión educativa, en el ámbito general de la educación y el derecho. Y es nuestra invitada del día de hoy. Para todos y todas, recuerden que vamos a estar tomando sus preguntas, las pueden ir colocando en el chat y tendremos un espacio luego de la presentación de la licenciada Muñiz para interactuar con ella y hacer las preguntas que fueran surgiendo durante su presentación. Así que agradecemos la puedan ir dejando en el chat. La licenciada Julia Muñiz tiene una amplia formación en el ámbito del derecho y la educación. Tiene un posgrado en Dirección General por la Barna Management School. Tiene una maestría en Dirección de Recursos Humanos de la Escuela de Administración de Empresas, EAE, de Barcelona, España. Tiene un posgrado en Negociaciones Internacionales por el PEUM Fabra, Barcelona, España. Y tiene una licenciatura en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. La licenciada Julia Muñiz tiene una amplia experiencia en el ámbito, como he mencionado, del derecho, la gestión y la educación, dentro de la cual podemos resaltar su papel como Parece que se desconectó. Bueno, pues está ahí la licenciada. Sí, por Julia. aquí. Bien. No Al me parecer tuvo dificultad con la conectividad, sí. Bueno, pues bienvenida. Le damos inicio a este encuentro de hoy y este momento es de usted. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que me siento muy contenta de poder estar compartiendo hoy con ustedes. Como se ha frisado el tema con José Ramón, ustedes saben que estas cosas pasan en tiempo real y esto es parte de cualquier dinámica, ¿no? Y más en estos tiempos de tanta virtualidad, pues yo la tengo aquí a la mano, o sea que si ustedes ven que no miro, no es que no los estoy mirando, ¿no? Es que estoy llevándome un poquito del hilo conductor de lo que vamos a ir llevando. No sé más o menos en qué nivel están de la carrera de Derecho, perdón, de Educación. Ya yo tengo 20 años en el sector educativo, yo creo que soy una educadora por vocación y entiendo que esta es una de las profesiones más lindas que hay y de las más necesarias, ¿no? A nivel mundial. Miren, muchas veces cuando entramos en el mundo de la educación, entendemos que se circunscribe pues específicamente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, hay un marco jurídico completamente dedicado a la niñez y adolescencia. Y este marco pues impacta de manera directa a dos ámbitos, el ámbito de la casa y el segundo hogar, como yo le llamo, de los niños, niñas y adolescentes, que es la escuela. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que saber? Es el derecho vinculado a niñez y adolescencia se enmarca en lo que es el derecho de familia. Podemos pasar al primer slide. Que es una rama del derecho en la cual podemos encontrar diferentes áreas, tanto como las sucesiones, los matrimonios, los divorcios, y dentro de esta, pues es donde está la regulación de la relación que se sostiene con los menores de edad. Podemos pasar. No existe un derecho como tal denominado derecho educativo. Yo siempre me defino como una abogada especialista en derecho de familia, enfoque educación.
para poder entonces abarcar un poquito pues este vínculo y esta relación. ¿Qué pasa? En el ámbito de los niños, niñas y adolescentes, la legislación es bastante amplia. Podemos pasar al siguiente slide. ¿Qué es la siguiente? La primera que nosotros tenemos como base es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es de donde se desprende nuestro Código de Niños, Niñas y Adolescentes, que data del año 2003, que es la Ley 136-03, que se denomina a modo popular el Código del Menor, pero su nombre correcto es el Código de Niños, Niñas y Adolescentes. Otra ley que impacta de manera directa a la niñez es la Constitución de la República Dominicana. ¿Por qué razón? Porque los niños, niñas y adolescentes son sujetos de pleno derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen los mismos derechos que nosotros, las personas adultas, más los derechos consagrados en la legislación especializada para ellos. El otro instrumento que ustedes deben conocer y tener siempre a la mano, así como tienen cualquier texto de lectoescritura, por citar, es el código, que es la ley 136-03. Otra legislación que impacta, pues es la ley de educación 6697, un instrumento que realmente necesita con carácter de urgencia ser actualizado, ya que es una ley que tiene 24 años y realmente la educación es extremadamente cambiante, y más luego de la pandemia, pues ha variado mucho. Entonces, realmente es un instrumento que ya no va conforme a nuestros tiempos en el proceso educativo. Otro aspecto necesario en el ámbito de la educación a conocer son las normas de convivencia del sistema educativo dominicano, que es el sistema sancionatorio mediante el cual se puede sancionar a un estudiante en el ámbito educativo, tanto para el sector público como para el sector privado. Ahí les quiero hacer una anotación porque esto es un tema muchas veces a discusión, y es que debemos entender que no existe en República Dominicana dos sistemas educativos, privado y público. No existe. Es el mismo sistema educativo nacional que abraza al sector público y al sector privado. Por ende, el sector privado tiene la obligatoriedad de cumplir con las normativas más los requerimientos del Estado dominicano. El sector privado para impartir la docencia tiene una especie de licencia que el Estado le otorga para poder impartir la docencia. Por eso su matriz formativa tiene que ser la misma currícula que establece el MINER. Ya luego los demás factores que se van agregando en programas y demás, pues ya eso es adicional. Pero nunca podrán impartir una docencia distinta a la docencia madre que establece el Ministerio de Educación. Otra legislación importante a conocer es la Ley 5307, que es sobre los delitos y crímenes de alta tecnología. Y mucho más ahora en este mundo de tanta virtualidad, donde otro factor a resaltar es que tenemos siempre que recordar que ya la época de que son cosas de muchachos y que nada es nada y todo es todo, ya eso pasó. Los niños, niñas y adolescentes tienen responsabilidades, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y la ley 2497 sobre violencia intrafamiliar. Este es todo el marco jurídico que debe dominar un educador en el proceso de desempeño. Hago el señalamiento de dominar, no es que tiene que profundizar, pero hay aspectos que le impactan de manera directa en su contacto en el día a día con el estudiantado. El código, que es donde está pues el grueso de los derechos y los deberes de los estudiantes, así como su marco sancionatorio, es una ley que fue promulgada el 7 de agosto del 2003 y entró en vigencia en el 2004, consta de 4 libros y su matriz de origen es la Convención de los Derechos del Niño, los Derechos del Niño. Anteriormente había otra legislación que era la ley 1494, la cual fue derogada. Seguimos ahí, al siguiente. ¿Cuál es el objeto de este código? Miren, los niños ni adolescentes siempre habían sido, y todavía se puede decir, sujetos de arbitrariedades. Yo hago siempre el ejemplo de que cuando a su casa llega visita, ¿a quién es que se deja sin la carne al mediodía, verdad? Pues al niño. Cuando a su casa llega visita, ¿a quién le quitamos la cama para que duerma la visita? Pues al niño. Solamente por mencionar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El niño, niña, este código viene a garantizar los derechos de la niñez.
los cuales se encuentran en el territorio nacional. El código no es para los niños dominicanos, es para los niños que habitan el territorio nacional. Y se le puede garantizar el disfrute pleno y efectivo de sus derechos, por lo que es la protección integral de los mismos. Entonces, el código tiene una protección que abarca desde el nacimiento hasta los 18 años de edad. Podemos pasar al siguiente. ¿Qué se define por niño, niña, adolescente? Es importante que veamos que ahora mismo en el ámbito educativo convergen tres mundos: el mundo de la educación, el mundo de la psicología y el mundo del derecho. Muchas veces escuchamos que si está la adolescencia, la preadolescencia, que si el bebé, que si el nursery. Para el abogado, para nosotros en el mundo jurídico solamente hay dos definiciones: niño, niña, que es desde cero, o sea, el nacimiento, hasta los 12 años inclusive. Y lo que es el adolescente, que es a partir de los 13 años hasta la mayoría de edad, que es los 18 años, el día que los cumple. Pasamos al siguiente. ¿Qué quiere decir sujeto de pleno derecho? Les hacía un señalamiento hace un momento. Bueno, que gozan de los derechos fundamentales consagrados en este código a favor de ellos, así como los derechos que son de las personas adultas. Y los demás instrumentos internacionales de los cuales República Dominicana sea signataria, como por ejemplo la Convención de los Derechos del Niño. Pasamos al siguiente. ¿Qué nosotros tenemos que saber que tiene bastante relevancia? Miren, los derechos consagrados en la Ley 136-03 son de orden público, intransigible, irrenunciables e interdependientes entre sí. ¿Qué quiere decir eso? El padre o la madre no tiene la facultad de renunciar de un derecho consagrado a favor de sus hijos. Muchas veces en el ámbito educativo me dicen, bueno, pero si el papá y la mamá me firman. No, si es un derecho que está consagrado a favor de un menor de edad, el padre no tiene la facultad de renunciar. Para citarles, pues, un ejemplo, la misma normativa sancionatoria, supongamos, solamente por citar ejemplos, ¿no? El recreo, el derecho a la recreación, pues, valga la redundancia, es un derecho. Ah, que el padre me firmó que si no hace la tarea yo puedo dejarlo sin recreo. No, hay una normativa que no lo permite. Entonces, independientemente de que el padre le esté firmando, el padre no tiene la facultad de renunciar con relación a los derechos consagrados a favor de sus hijos. Son de orden público, todos los ciudadanos estamos obligados a cumplirlos. A veces me dicen, bueno, pero yo no tengo que ver con esto, eso está bajo su papá. No, si hay una situación donde se está vulnerando un derecho a favor de un niño, niña, adolescente, usted tiene la facultad o tiene la obligatoriedad y responsabilidad de velar por el cumplimiento de ese derecho, ya que son de orden público, son interdependientes, es decir, uno va entrelazado con relación al otro. Entonces aquí es muy importante que tomemos esto en consideración. Nosotros una vez tuvimos un proceso judicial en la oficina, yo tengo una firma de abogados que cumple 15 años y somos especialistas en derecho de familia, donde unos padres habían renunciado a la repitencia, y es decir, habían puesto que el niño repitiera un grado y habían hecho el compromiso de que iban a acompañar a ese estudiante para fortalecer su proceso académico, compromiso que no se cumplió. Por ende, nuevamente el niño cursó el año repitiendo, pero no llenó las lagunas ni las expectativas. Cuando el colegio le hizo el señalamiento, pues los padres en ese momento se disgustaron y optaron por un proceso judicial y perdieron la demanda debido a que el Ministerio de Educación hasta tercer grado de primaria pues obviamente no permite la repitencia. Entonces ahí le hago ese pequeño ejemplo para que más o menos podamos entender un poquito lo que quiero explicar en este slide. Seguimos con el siguiente. El principio quinto, miren, el código, como les hacía hace un momento, está dividido en 4 libros y establece los principios antes de introducirnos pues, a los artículos que contienen los deberes y derechos de los menores de edad. Y el principio
que más señalamiento debemos de tomar en consideración y aplicar es el interés superior del niño, niña, adolescente. Cada vez que se va a tomar una decisión o se va a realizar algún acto vinculado al entorno de un menor de edad, siempre debe de tomarse en consideración el interés superior del niño, es decir, aquellas medidas que favorezcan el desarrollo integral y el pleno disfrute de los derechos de los menores de edad. Y es de carácter obligatorio en cada proceso. Seguimos. ¿Qué yo debo de dominar al momento de evaluar el interés superior del niño? Número 1, su opinión. Saber qué el niño piensa al momento de tomarse la decisión. No quiere decir que él va a ser quien la tome, pero sí es importante escucharlo, obviamente, conforme su edad y su nivel de madurez. La necesidad de equilibrio entre los derechos y las garantías de los niños, niñas y adolescentes y las exigencias del bien común. Obviamente, ¿qué quiere decir esto? Una decisión no se tomará violentando el bien común, ni tampoco la sociedad, por el hecho de que se favorezca a un menor de edad. Tercero, la condición de que son personas en desarrollo, es decir, que están en proceso de evolución, en proceso de crecimiento. Cuarto, la indivisibilidad de los derechos humanos y por tanto que exista un equilibrio en los diferentes grupos relacionados a niños, niñas y adolescentes. Y por último, y esto es muy importante para ustedes los educadores, y es la necesidad de priorizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a los derechos de las personas adultas. Es importante reconocer o entender que los niños están en proceso de crecimiento y desarrollo y se consideran una población vulnerable. Por ende, sus necesidades estarán siempre por encima de las necesidades de las personas adultas. A mí me gusta poner el ejemplo de cuando el barco se está hundiendo. ¿A quién sacamos primero? Pues a los niños. Y luego entonces sacamos a las personas mayores o con discapacidad. Entonces, al momento de tomar una decisión, siempre debemos velar por el interés superior del niño. ¿Cómo nosotros encontramos el interés superior del niño? Con los 5 puntos que acabo de señalar. Seguimos al siguiente slide. Derechos y deberes de la niñez y adolescencia. Continuamos. Los deberes. Los deberes de los niños, niñas y adolescentes. Cumplir y respetar las leyes, al igual que otro deber establecido en las mismas. Es decir, aún no estemos velando por sus garantías, pues tienen la obligatoriedad de cumplir con las legislaciones y las normativas que se establecen. Ojo, ninguna normativa puede violentar o colocar en posición de vulnerabilidad sus derechos. Seguimos. Estos son, yo les llamo, los derechos de los niños están consagrados no en el código. Sin embargo, por citar a grosso modo, esto sería lo que se denominan los derechos generales de la niñez, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a un nombre y nacionalidad, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a una familia, derecho a la recreación y esparcimiento, a la protección, derecho a la intimidad y derecho a la libertad de conciencia y religión. Miren, el derecho a la educación ha sido un tema bastante discutido o de controversia, principalmente en el proceso de sancionar a un menor de edad. Nunca se podrá tomar una decisión sancionatoria que dé como resultado una violación a un derecho de un menor de edad. Por eso ustedes han escuchado, asumo, pero entiendo que sí, porque es bastante popular, la parte donde se dice que no podemos sacar a los estudiantes ya de las escuelas, de los colegios tampoco, por ningún tipo de causal. Podemos retirarlo por un espacio de 15 días y llevarlo a consejería y demás, pero no podemos retirarlo pues del aula. ¿Por qué? Porque ninguna medida sancionatoria podrá violentar su derecho a la educación. Seguimos. ¿Qué otro factor? Ahora yo quiero mencionar algunos derechos, no dentro de los generales que acabo de poner, que son bastante básicos y se conocen, pero hay otros derechos que en el ámbito educativo son necesarios dominar. Por ejemplo, este derecho, el derecho a opinar y a ser escuchados. Yo utilizo el término de que la época de que los muchachos hablan cuando la gallina o usted no puede hablar, ya todo eso pasó.
Los menores de edad tienen derecho a opinar y tienen derecho a ser escuchados por las personas adultas. Ellos tienen la libertad de expresarse. Obviamente, tomamos este proceso conforme su edad o crecimiento y desarrollo. O sea que es muy importante. Ya esa época, incluso en el proceso de sancionar a un estudiante, todavía usted está viendo que María le dio a Pedro y usted no puede tomar la decisión de sancionar a María. Usted tiene que escuchar a María. ¿Qué fue lo que sucedió? Darle la oportunidad de que ella opine para entonces, posterior a eso, usted tomar la decisión que eso trae consigo. Y este derecho se amplía a todos los ámbitos donde los menores de edad se desarrollan o se desenvuelven. Podemos ver el siguiente derecho que hay que tomar en cuenta. Este es uno de los derechos más sensibles y vulnerables, y es el derecho a que sea denunciado el abuso en su contra. Tanto las profesionales del área de pedagogía, psicología, directores, este párrafo viene del código, ¿no?, que tengan sospecha o conocimiento de que un menor de edad le están siendo violentados sus derechos, tienen la obligación, aquí quiero hacerles el señalamiento nuevamente, obligación de denunciarlo ante las autoridades competentes, estando exentos de responsabilidad en caso de que esto no fuera cierto. Es decir, la obligación suya es denunciarlo. Ya el proceso de investigarlo a usted no le corresponde. Le corresponde al Estado Dominicano a través del Ministerio Público. Muchas veces me dicen, bueno, mira, yo no lo denuncio porque yo tengo que averiguar bien si de verdad ese papá está abusando o esa tía está abusando. Y me gusta señalarles que su rol como educador no es investigar un proceso de abuso. No tiene esa competencia. Incluso lo puede hasta viciar, estropear o dar una voz de alerta al agresor. Por esa razón, su único rol es denunciarlo. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, esa sospecha que usted tiene, luego se demuestra que real y efectivamente no estaba sucediendo nada, esa persona no tiene, usted está exento de responsabilidad civil y penal, es decir, no sería contrademandado, no pudieran tomar acciones en su contra. Ahora bien, si usted tiene la sospecha y no lo denuncia, entonces en ese momento sí tiene pues una responsabilidad porque ha incumplido con un mandato del código y ha dejado en una posición de riesgo a un menor de edad que, como les decía hace un momento, forma parte de una población vulnerable. Vamos a seguir el siguiente. Recuerden que vamos a tener un espacio de preguntas porque a veces yo voy explicando y como no vamos interactuando en el momento, pues entonces tomar cualquier duda, porque yo sé que ese aspecto del abuso y la denuncia, pues es uno de los puntos que más inquietudes genera al momento de ser expuesto. Es importante que también entendamos lo que es el abuso, ¿no? El abuso intencional, así también como acciones por negligencia pueden ser consideradas como un tipo de abuso. El daño físico, el daño emocional. También negar algún bien a favor de un menor de edad cuando se tienen las condiciones, como por ejemplo alimentos, ropa, habitación, la educación, los cuidados de salud, cuando se poseen los medios económicos para proveerlo, pues esto también es un tipo de abuso. El abuso sexual. Muchas veces entendemos que el abuso sexual se circunscribe cuando está la penetración y no es así. Las caricias, los roces inapropiados, la muestra de genitales, tanto exponérselos al menor o solicitar que el menor los exponga es un tipo de abuso. Cuando se explote o se permita que se explote a un menor de edad en el ámbito de exposición con connotaciones sexuales. Cuando se emplee en trabajos prohibidos o contrarios a la moral y que pongan en riesgo su vida o la salud. O sea que es importante que entendamos que el abuso no se circunscribe única y exclusivamente al acto de penetración sexual. Seguimos. Derecho a la integridad personal. Miren, no sé si ustedes han visto que muchas veces
las informaciones, muchas veces no, las informaciones relacionadas a los menores de edad deben de mantenerse bajo estricta confidencialidad, al igual que a las de su familia. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen el derecho a la intimidad y a la integridad personal. Entonces, las informaciones que ustedes manejan de un menor de edad en su área de desempeño son informaciones confidenciales y deben preservarlas, porque si no estarían violentando la integridad de ese menor de edad. Y hay que velar por el respeto a su dignidad, a su integridad física, psíquica, moral, sexual, preservar su imagen, su identidad, su autonomía de valores. Hay otro artículo del código que no está en la presentación, pero aprovecho este espacio para mencionárselo, que es el artículo 26, vinculado al uso de la imagen. Es necesario saber que no tenemos la facultad de utilizar imágenes de los menores de edad sin la debida autorización. Entonces, esto es importante que lo tomemos bastante en cuenta. Igual que las informaciones relacionadas a sus familias. A veces cometemos pues el pequeño desliz de comentar sobre procesos o situaciones relacionadas con menores de edad entre o con compañeros en el ámbito de trabajo. Sin embargo, eso no procede, no es correcto. Si usted tiene algún reporte o algún manejo que realizar relacionado a un menor de edad, debe de hacerlo en una reunión de equipo de trabajo con el objetivo de encontrar la solución o las mejoras a favor de ese menor de edad. En los patios, en los pasillos, tras bastidores, pues automáticamente es una violación de derechos. Podemos ver el siguiente. El acoso escolar, que es uno de los temas también que se está dando día a día. Lo primero que tenemos que conocer es que República Dominicana no tiene una legislación para sancionar el acoso. Ahora mismo, como tal, definido como acoso escolar. Segundo, el acoso escolar o el bullying solamente se da entre menores de edad. Inmediatamente entra la figura de un adulto, se denomina maltrato. Es un tipo de abuso. Pero el bullying tiene que ser entre menores de edad, porque tiene como dentro de los elementos constitutivos para definirlo es que sean entre pares con asimetría de poder entre ellos. Ojo con relación a ese punto. Entonces, vamos al siguiente slide. Aquí lo decimos. Cualquier forma de maltrato psicológico, físico, verbal, producto de un alumno de parte de otro o de otro grupo de alumnos con el objetivo de someterlo o amedrentarlo. Burlas, amenazas, agresiones. Necesita ser prolongado en el tiempo. ¿Qué quiero aclarar ahí? A veces me dicen, bueno, hasta que no pasan 6 meses no es bullying. No existe un tiempo definido para determinar el acoso. Es lo prolongado que sea el mismo. Un estudiante puede ser víctima de acoso en una semana porque recibe el acoso en la mañana, a media mañana, al mediodía, a media tarde, en la noche, en la madrugada. Entonces, no es a 6 meses, eso no es así, ni a 3 meses, sino es la constancia y la prolongación del acoso. Tiene que ser provocado, obviamente, por un alumno hacia otro. Y ahí es donde entro, pues, la parte de lo que le decía un poquito de la asimetría de poder. Es un comportamiento de naturaleza claramente agresivo con la intención de dañar. Tiene que tener obligatoriamente la intención de dañar. Muchas veces me dicen, pero yo cuando era muchacho me decían 4 ojos, o me decían gordito, y yo me crié bien. La diferencia de aquella época, quizás a lo que es ahora, es que en aquel momento se manejaba en un matiz cerrado con un manejo de relajo y el tema moría en el momento. En estos tiempos, al tener el alto alcance de las redes sociales, los grupos que se hacen, tener más dominio de información, pues ya hay otra intención que marca más allá del tiempo. Es lo que yo le llamo la huella indeleble digital. Entonces, por esa razón, es que vemos más que se han expuesto estos casos. Seguimos ahí al siguiente. La relación tiene que ser entre pares con asimetría de poder o desequilibrio en el mismo. ¿Para qué quiero explicarle aquí un poquito?
no es solamente que el fuerte con relación al flaquito, no, porque a lo mejor el flaquito tiene más destreza mental que el fuerte en ese momento o el más grandecito. Cuando hablamos de la simetría es cuando ya, pongo el ejemplo, la niña enamorada del varoncito, ¿no? Del muchachito. Bueno, ya hay una simetría de poder porque obviamente lo que él solicite, lo que él demande, ella lo va a hacer para buscar la aceptación de él. Es para ponerle ese tipo de casos. No se circunscribe al aspecto físico que puedan tener los menores de edad. Ya a veces se ponen entre iguales, la víctima tiene que generarle el estrés del miedo, el rechazo, ¿no? Le disminuye su capacidad moral y de empatía y se reduce pues mucho la calidad de vida a su entorno. El niño empieza que no quiere ir, que no quiere y bueno, por ahí pasa. Seguimos al siguiente slide. Un elemento que nosotros tenemos que tomar en consideración muy importante en el ámbito educativo son las redes sociales, que realmente son muy buenas, han llegado a conectar el mundo, nos mantienen informados en tiempo real, nos ha ayudado bastante pues el mundo del internet y las plataformas y demás pues a continuar con el proceso educativo. Seguimos. Sin embargo, también hay un lado oscuro que tenemos que tomar muy en cuenta. Yo me gusta a veces señalar pues esta diferencia entre el famoso, que ese término, estos términos han sido muy a discusión, que si nativo digital, que si migrante, que si sí, que si no, pero bueno, a mí todavía yo entiendo que sí se marca bastante una diferencia entre lo que era el famoso nativo digital, que son aquellos nacidos a partir del 1990, y los inmigrantes digitales, que son los que ya pues nacimos antes de los 90. Yo creo que muchos de los problemas que vienen con las redes sociales es que nadie, a nosotros los adultos inmigrantes digitales, nos ha enseñado a utilizar las redes. Por eso obviamente no sabemos cómo enseñar a los nativos a utilizarla y terminan ellos enseñándonos a nosotros. Pero bueno, seguimos. ¿Dónde radica el problema de las redes sociales? En esto que vamos a ver ahora. Pasamos. El mundo de la tecnología nos ha arropado. Tenemos una dependencia en los dispositivos, tenemos una desconexión familiar donde se han perdido muchas veces los vínculos del cariño. Es un excelente instrumento para el acoso, es un instrumento para el grooming, ¿no? Y también para el sexting. Entonces, ahí es donde se enmarca pues toda la problemática relacionada al uso de las redes sociales y tecnología. Seguimos aquí avanzando al siguiente slide. ¿Por qué se da esto? Bueno, miren, el tema de la búsqueda de emociones fuertes, la pobreza que se ha dado en las relaciones sociales y más post pandemia, el tema de la autoestima, la identidad de sentir la pertenencia, la cohesión familiar débil, la visibilidad social, en fin, una serie de factores que se van surgiendo. Y a mi entender, el más importante de todo, que lo vemos ahora con el siguiente slide, que es el poder del like. Actualmente estamos sintiéndonos más valorados por la cantidad de personas que nos dan un like, que es lo que entendemos que está haciéndonos importantes o que nos está haciendo sentir valorados. Si vemos la foto, la niña se toma su foto primero normal de su cara y se recibe 122 likes. Ya luego cuando lo hacen una foto sexy de su cuerpo, pues recibe 1920, ¿no? Así como recibe más solicitudes de amistad y recibe los comentarios. Y esto lo que termina haciendo es elevando el ego de los niños y adolescentes, cuando no tienen, pues obviamente, la debida supervisión. Estamos construyendo a través de las redes sociales, yo siempre hago el señalamiento, que esa es una de mis especialidades también, pues el avatar de lo que quisiéramos ser y no de lo que realmente somos, con tal de lograr una aceptación en diferentes ambientes o grupos sociales. Seguimos. Aquí entra el aspecto, miren, cuando se comete una acción a través de un instrumento tecnológico, las redes sociales, que es uno de los puntos que más problemas nos dan con los menores de edad en el ámbito litigioso, es importante saber que lo que se coloca en internet no se borra, deja una huella mediante la cual puede ser rastreado por las autoridades y conforme las condiciones de uso de estos instrumentos. Nosotros en nuestro país tenemos la ley 5307 de delitos y crímenes de alta tecnología. Entonces, acá es donde se sanciona si ya sea el uso de pornografía, el chantaje, en fin, una serie de factores que generan, pues, obviamente un impacto en el ámbito educativo. Seguimos.
Un aspecto que es importante resaltar también es la responsabilidad que tienen los padres con relación a las acciones de sus hijos. ¿Qué sucede? Los menores de edad son responsables. Yo les decía hace un momento que son sujetos de pleno derecho, ¿no? Entonces también tienen sus responsabilidades. Y son responsables en materia civil desde el nacimiento hasta los 18 años. Ahora bien, a partir de los 13 años, entonces empieza lo que se llama la justicia penal adolescente. Empiezan a tener responsabilidades en el marco penal. ¿Qué sucede? En todo el proceso van acompañados del padre y la madre, quienes tienen una responsabilidad solidaria con relación a los daños causados por sus hijos. Entonces, muchas veces es importante que los padres dominen y tengan conocimiento de la responsabilidad que tienen, porque a veces se piensa que por llevarlo al ámbito educativo, pues automáticamente ya no hay una responsabilidad con relación a sus acciones. Igualmente, cuando los menores de edad cometen acciones en la casa y llegan a la escuela buscando la solución porque el amiguito o el compañerito era del colegio con el que tuvo la situación. Sin embargo, cuando pasó el hecho entre ellos, ese menor estaba bajo la tutela, responsabilidad y custodia de sus padres. Ahora bien, no quiere decir que mientras está en el ámbito educativo, el docente o el director o el personal de una institución no tiene responsabilidad, también la tiene. Tiene responsabilidad de velar por el debido cumplimiento con relación a los menores de edad. Vemos el siguiente slide. Ya aquí creo que hemos llegado a la fase final de la parte más breve, ¿no? Traté de condensarle un poco lo importante de que se conozca que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son de cumplimiento obligatorio. El incumplimiento de los mismos acarrea consigo una responsabilidad para el actor que incumple, tanto ya sea porque comete el hecho o por negligencia o por omisión u omisión. Entonces, esto es uno de los puntos que siempre debemos recordar. El interés superior del niño a la hora de tomar una decisión. Punto número 2, velar por su cumplimiento de sus derechos, ¿no? Y el punto número 3, que hay una justicia penal y civil con relación a los niños, niñas y adolescentes. Entonces ya pudiéramos ver el espacio, ahí José Ramón me ayudará, si ya estás aquí, con relación a las dudas e inquietudes, porque yo sé que el tema, yo traté de condensárselo lo más posible, pero sé que genera sus inquietudes. Bueno, yo te pudiera apoyar. Deja ver si... Ok. Carlos Alfredo levantó la mano. ¿Quiere hacer una pregunta, Carlos? Carlos. Bueno, pues vamos a revisar el chat. Ya. Ahí por el chat, pero no me respondieron, así que la repetiré. Hemos sí, visto... Lo que pasa, Carlos, es que quedamos de que íbamos al final a ver las preguntas. Sí. Okay. Bien. Hasta ahora hemos visto cómo las redes influyen en la proliferación, por así decirlo, del acoso, ya que tiene más medios por donde influenciarse y por donde delatarse y nos damos cuenta. Y se han hecho campañas para minimizar esto. Pregunto, ¿están teniendo el impacto que deberían esa campaña? ¿O hay que tomar un enfoque diferente al que se está tomando para disminuir? Porque la tecnología no se va a refrenar, pero el acoso va a tender al alza si no tomamos medidas, porque va a tener aún más medios para expandirse. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Mira, el tema del acoso no se trabaja con una campaña, es un trabajo constante que nace desde el hogar. Tristemente, en mi experiencia, yo litigo para niños, niñas y adolescentes en tribunales de niños, niñas y adolescentes. Y la realidad es que tristemente el niño acosador viene de un hogar donde hay padres acosadores.
Y asimismo, el niño víctima viene de un hogar donde hay víctimas, ¿no? Y se repite pues la historia en su otro ambiente o en otro espacio. Entonces, realmente el compromiso debe de realizarse desde el hogar para continuarse en la escuela. Y esto no es algo que va a parar. ¿Por qué razón? Porque hoy tú aprendes a utilizar una plataforma y mañana nace otra. O esa misma plataforma con la que estás trabajando nace con una aplicación nueva. Entonces, realmente, detener el acoso tiene que salir desde el seno de la formación del estudiante, porque como tú mismo dices, la tecnología ha llegado para quedarse y es muy buena. Entonces, esto, lo que tenemos que buscar la manera es de trabajarlo día a día y no solamente en un grado. Esto debe llevarse a cada uno de los grados en los que nos vamos desarrollando, porque a veces el estudiante no se da cuenta del alto nivel de daño que está realizándole al otro. Entonces, a partir de ahí es que te comento, la necesidad de ser un trabajo integral los 12 años del estudiante dentro del aula. Muchas veces pasa que ustedes trabajan algo en el aula y en casa se trabaja otra cosa completamente diferente. Entonces, si lo trabajaste solamente un día o una semana de un grado del estudiante y en su casa está viendo otra cosa, pues obviamente no vas a recibir los resultados. Por eso es que yo hago el señalamiento de que en un mundo que va tan rápido, donde la vida nos lleva a 1000 y muchas veces no nos damos cuenta de lo rápido que va, esto es algo que hay que trabajarlo día a día. Muchas gracias, licenciada Julia. Tenemos en el chat de parte de Edwin Martes. Dice, los padres tienen poca formación legal en este aspecto, refiriéndose, por supuesto, al desconocimiento de lo que plantean cada una de estas leyes. ¿Y cómo, pregunta Edwin, puede un centro educativo lidiar con que los infantes sean sometidos realmente a trabajar siendo menores de edad? ¿De qué manera usted recomienda que desde la escuela se oriente al respecto? Mira, lo primero es que tú como educador tienes que dominarlo, porque a veces no es solamente la teoría, sino cuando tú vas en la práctica y vas ejecutando, pues lo que tiene que ver con cada uno de los derechos del niño, que se respeten, que se le dé fiel cumplimiento, pues le das vida al texto. Yo siempre hago el señalamiento de que el papel lo aguanta todo, entonces las acciones son las que realmente marcan la diferencia. Tienes toda la razón, hay mucho desconocimiento en materia de niñez, por eso decías al inicio que llega a la casa y el primero que tú le quitas la carne es al niño, el primero que le quitas la cama es al niño, porque se entiende que muchacho, y no es así. Entonces, esto hay que incluirlo dentro del programa formativo, primero del docente, para que el docente entienda cómo hacerlo. Segundo, formar al niño para que el niño sepa cómo defenderse. Y tercero, entonces, entrar ya en el ámbito de la familia. A veces hay familias que necesitan por su nivel socioeconómico porque el estudiante trabaje, pero ya hay una regulación para el trabajo infantil. Entonces, ¿qué tú tienes que ver? Bueno, porque se cumpla conforme el marco legal. Gracias, gracias. Tengo a Samuel con la mano arriba. Bienvenido, Samuel. Sí, hola. Felicidades a la licenciada. Muy atrapante la forma en la que plantea las cosas. La pregunta es la siguiente. Tendemos siempre a tratar de educar a los más pequeños en este caso me refiero a los docentes, para tratar de llevar un cambio. Y esa es una de las mejores líneas, uno de los mejores caminos, pero desde el ámbito legal se está concientizando, por ejemplo, a la policía, a los abogados, en estos casos, por ejemplo, de ciberabuso a los menores, que han pasado casos, por ejemplo, en mi pueblo, en que yo con una simple laptop puedo, qué sé yo, buscar una dirección IP de una gente que está acosando a una niña, pero mientras que los padres van a la policía y la policía no lo puede ayudar en nada. Se está haciendo algo desde arriba, porque como decimos en el campo, la arepa se cocina mejor cuando le ponen fuego arriba y abajo. Creo que
así debería ser, cuando empiezan desde los docentes, pero también desde los altos mandos, se hace una concientización, como dijo Carlos, y así creo que se avanza más. ¿Se está haciendo eso? Mira, la realidad es que se están haciendo muchos cambios, principalmente en el órgano rector, que es el Consejo Nacional de la Niñez, que es la sombrilla jurídica, pues que abarca todos los diferentes organismos, como tú mismo señalas, Procuraduría, Educación y demás, para formar y poder procesar los diferentes aspectos. Pero te voy a comentar algo. Uno de los principales errores es esperar que el Estado ejecute. ¿Por qué razón? Porque no podemos como sociedad tomar un rol pasivo y esperar a que el Estado ejecute, porque realmente el Estado, volvemos y caemos en lo mismo, en palabra, en letra muerta. Esto tiene que ser una responsabilidad sociedad, Estado, porque es una responsabilidad compartida. Entonces, a veces, con relación a lo que tú señalabas, de que, bueno, yo puedo hacer tal cosa y encuentro y nadie hace nada. Mira, hay un debido proceso. Entonces, las cosas tienen que agotarse conforme el debido proceso. Y otro punto es que a veces obviamos que la víctima, sabemos que la víctima es menor, pero a veces obviamos que el agresor también es menor. Entonces, como menor, independientemente de ser un agresor, yo también tengo que velar por sus derechos. Entonces, el proceso se vuelve un poco más complejo. Entonces, sí, yo entiendo que se están haciendo sus cambios. Ahora bien, hace falta actualizar la ley 136-03, porque también es un instrumento que data de muchos años. Hay que actualizar la ley de educación, hay que actualizar la ley 5307 con relación a crímenes y delitos de alta tecnología para poder traspolarlo a la realidad y a la evolución que hoy en día vamos llevando. Pero yo entiendo que nosotros como sociedad tenemos que ir poniendo nuestro granito de arena con lo que vamos teniendo sobre la marcha y dominarlo. Bien, tengo a Carlos que levantó la mano nuevamente, pero antes de Carlos hay una preguntita en el chat que dice Alejandra Guzmán. Dice, ¿puede ser un niño obligado a participar en actividades religiosas de la cual él no es partícipe? ¿Qué ley lo protege? No, mira, no puede ser obligado. Es la misma ley, la 136-03. Él tiene libertad de decisión. Incluso yo lo puse en el slide, lo ponía el tema de la libertad de elección que tiene de participar o no. Siempre recordemos, no existe aspectos, hay aspectos que no pueden ser obligados los menores de edad, ¿no? Entonces, ese es uno de esos aspectos, el hecho de que, bueno, si yo tengo una religión X y estoy en un colegio o en una escuela que practican la religión Z, pues obviamente no existe la obligatoriedad para que forme parte de ese acto o de ese culto. Eso hay que respetarlo. Bien, gracias. Tenemos a Carlos con la mano arriba y luego Giselot. Carlos, bienvenido nuevamente. ¿Tiene alguna otra inquietud? Debido a que me respondió la anterior, quisiera saber, porque siempre las responsabilidades caen sobre el maestro. Lo que pasa en el aula, independientemente de que se haya originado fuera, se le responsabiliza al maestro de ello. ¿Existe alguna forma de, desde el aula? Claro, hay proyectos participativos de aula, intervención de aula, sí, pero ¿existe alguna forma concreta de que se incluya sin tener que atacar tanto a los padres, a la persona, a que se resuelva el problema desde el aula? O en dado caso de que no, existe la forma de darle a entender a la persona que el maestro no es quien lleva la responsabilidad de la educación moral del estudiante. Mira, te cuento que eso que tú me estás diciendo, yo tengo ya en el mundo de la educación casi, te puedo decir, creo que como 20 años, 18, algo así. No me gusta hablar mucho de eso porque me sacan la edad. Pero la realidad es que esa es una queja constante,
pues lo cuesta arriba, ¿no? Que es conversar con los padres. Pero muchas veces obviamos porque el mundo ha cambiado, que la madre trabaja, el papá trabaja, la vida va rápido. ¿Qué yo te podría decir? Tú no te vas a encontrar en ningún sitio el decálogo de los 10 derechos del maestro. Eso no va a pasar. Ahora bien, dominar la ley 136-03 es importante y el hecho de implementarla, porque ahí tú vas a conocer cuáles son tus responsabilidades como docente y vas a conocer las responsabilidades de los padres, como acabo de hacer el señalamiento con el artículo 69 del Código sobre la responsabilidad del padre y la madre. Entonces, en el momento en que tú dominas eso, empiezas a poner los límites, porque las reglas del juego casi siempre quien las rompe es el maestro. Yo le digo al maestro, mira, tienes que tratar de dar de menos, porque lo que das de más no lo puedes recoger. Y muchas veces tomamos atribuciones que no nos corresponden y el padre asume que nos corresponde y no nos hemos dado cuenta que quienes primero pusimos la regla del juego de manera inapropiada fuimos los docentes. Entonces, lo primero es dominar qué le toca a papá, qué le toca al niño, y cuando tú domines esos dos puntos sabrás lo que te toca a ti como docente. Muchas gracias. Tenemos a Giselot, bienvenida con alguna intervención. Giselot. Buenas tardes para todos. Usted mencionaba, licenciada, que los niños en verdad no deben ser obligados para escoger, ¿verdad? Pero quisiera saber, ¿hay una edad estándar en que podamos decir, bueno, ese niño a partir de X edad tiene la capacidad para discriminar o escoger? Porque sabemos que los niños, hay ciertas cosas que no tienen como ese razonamiento, ¿verdad? Para poder distinguir. Entonces, ¿hay una edad tope a partir de la cual se toma en cuenta para que él escoja libremente? No, mira, te explico. Siempre lo que se establece es conforme la edad de crecimiento y desarrollo. Recuerda que hay algunos que maduran, quizás más que otros a menor edad o conforme a la situación que se va presentando. Entonces, lo que se les va es planteando, ¿no? Los diferentes escenarios dentro de tú presentarle las opciones y escucharlos, ¿no? Te voy a poner el caso en la materia de guarda, cuando los papás están separados. ¿Qué hace el juez? El juez los escucha a puertas cerradas con un psicólogo al lado de él. Y lo que escucha le da un criterio para discernir la toma de decisión. Si ya el niño dice, yo quiero vivir con mamá, quiero vivir con papá, el juez va a velar por cuál de los dos tiene las condiciones pues que garanticen los derechos del menor. No, sin embargo, escucha su opinión porque su opinión también tiene un factor relevante. Entonces, eso es lo que más te quiere decir la ley. Tú tienes que escucharle y darle importancia a su opinión para tú al final del camino irlos guiando, pero no dentro del marco de imposiciones. Porque es que a veces, señores, miren, hay temas muy sensibles, la preferencia sexual, la religión, es más, hasta los deportes, porque son temas pasionales y están estereotipados por lo que la sociedad entiende que es lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que se quiere establecer? Bueno, espérate, estos son temas donde tenemos que dejarlos ser, tenemos que dejarlos que ellos vayan viendo. Yo te puedo guiar, porque cuando en el camino el docente o el padre, la madre, nunca perderá su rol de guía, pero al final de cuentas, ellos irán llevando pues la toma de decisión de hacia dónde inclinarán pues sus objetivos finales, por llamarle de una forma. Muchas gracias. En el chat tenemos otra pregunta. Dice Aileen López, en el caso de las sanciones, ¿se deberían aplicar sanciones en el aula cuando las acciones inapropiadas son repetitivas? Y otra pregunta que hace, ¿y cuáles sanciones se deberían aplicar sin violentar los derechos de los niños? Mira, están las normas de convivencia del sistema educativo dominicano. El Código de Niños, Niñas y Adolescentes
otorga la facultad al Consejo Nacional de Educación para crear el reglamento disciplinario de las escuelas y colegios. Entonces, tú googleas, lo buscas, se llama Normas de Convivencia del Sistema Educativo Dominicano. Y ahí encontrarás las faltas leves, las faltas graves y las faltas muy graves. Todo está detallado de cómo puedes o no sancionar y qué sucederá cuando las acciones son repetitivas. Lo que sí hay que tomar muy en cuenta y nunca caer en el error es de que una acción que se comete en casa no se sanciona en el colegio. Lo que se comete en casa bajo supervisión de papá, mamá, se sanciona con papá, mamá. Porque entonces ahí es donde a veces me llevan, bueno, mira, que el otro papá trajo el problema aquí. No, hay que tomar muy en cuenta que yo sanciono dentro del aula y que no sanciono dentro del aula para no ser injustos. Muchas gracias. No tenemos más preguntas en el chat. Bueno, Samuel levantó la mano. Muy interesados los chicos, ya que es un tema pues que le compete bastante a ellos y sobre todo en su práctica docente, que casi que van a las aulas y es importante pues tener dominio de todas estas leyes y manuales, porque son importantes para el manejo adecuado de los estudiantes en el aula. Samuel levantó la mano nuevamente, ¿verdad, Samuel? ¿Es así? Sí. Okay. Sí. Mi pregunta es la siguiente. Desde que empezamos la carrera, a nosotros prácticamente nos entrenan en las primeras prácticas docentes para ver como la procedencia del niño, el entorno, simplemente con observar los muchachos que van a la escuela, como el entorno de donde van los niños a esa escuela. Entonces, dentro del aula, uno se da cuenta de que hay niños que por su comportamiento, por su forma de actuar, por su forma de hablar a los otros, que en su casa no hay un peso de educación, como decimos, que en su casa ni siquiera le dan ningún tipo de enseñanza de modales o de moral. En ese caso, ¿por qué el Estado, así como sancionan a los maestros cuando incumplen con su deber, por qué el Estado no formaliza una ley o algo que también sancione al padre, porque ese niño se está abandonando prácticamente a su suerte? Y como dice la licenciada, si uno domina las leyes, uno sabe hasta dónde llega el límite, y a ti no te toca criar a ese muchacho, a ti te toca llevarlo por el camino de la educación, que es lo que tú estás haciendo, pero más por fuera de la escuela ya tú no puedes controlar lo que ese niño hace o aprende. Entonces, ¿por qué no se crea algo, o no sé si se ha hecho, que sancione a los padres con dicho comportamiento de los niños? Lo que sucede es que, te cuento, es que la ley en ningún momento dice que es al educador o al vecino, también sanciona a los padres. Es una ley que no es discriminatoria para un sector, no es que los padres están exonerados o están exentos, tienen mayor responsabilidad y más carga. Lo que sucede es que no hay quien los persiga. Te explico. Si un docente comete una falta con relación a un menor de edad, el padre persigue la acción. Es decir, hace la denuncia, va, se mueve y lo hace. Pero cuando es un padre que comete la violación, ¿quién lo denuncia? No lo puedes haber visto, vi que escribiste eso, claro. ¿Por qué? Porque no hay quien lo denuncie y obviamente el Estado desconoce de que la situación se está presentando con ese guardador del menor de edad y por ende no hay quien lo persiga. Difícilmente, yo tengo muchos años y nunca he visto a una institución educativa ni a un docente asumir el rol de denunciar a una familia. Entonces, si tú no lo denuncias, obviamente, salvo en los casos de abuso, ahí se lo han hecho, pero te quiero decir, en este tipo de casos de cuando son, abuso sexual, pero cuando es este tipo de casos, abusos, como tú estás comentando, que son psicológicos, emocionales y demás, la carencia viene de que no hay un perseguidor de la acción, no hay un denunciante, y al no haber un denunciante, pues el Estado no sabe que se está dando la situación. Entonces, ahí es donde viene la problemática. Es que las acciones, los terceros, que es como yo se le denomina, tienen quien los persiga, tienen quien interponga la acción, tiene quien hace el proceso y quien está detrás de esa violación. Pero el padre no tiene quien lo persiga, no tiene quien haga la acción. Samuel está muy interesado
¿Y tiene alguna otra pregunta, Samuel? ¿O algún No, comentario? en este caso sería más como una sugerencia, porque tampoco sé si existe. Y es Ajá. que estoy seguro de que muchos docentes no persiguen esas acciones porque, como sabemos, en nuestro país se coge lucha con la cosa pública. En este caso, en eso de andar poniendo Voy denuncias. a interrumpir porque no es en este país nada más que se coge lucha en las cosas públicas, ¿eh? Ojo. Bien, perfecto. Como sabemos, se coge lucha en eso que tiene que ver con el ámbito público. ¿Por qué no se hace una dirección en la escuela, qué sé yo, que se encargue, el docente hace la denuncia en ese apartado, entonces la escuela en sí lleva el resto del caso a las autoridades, porque el maestro tiene muchísimas responsabilidades, como que caerle atrás a eso y a coger lucha, como digo, es un poquito ambiguo ya para uno. Debería existir en la escuela una dirección que se encargue de eso. Sí, eso sería un punto de interés. Bueno, tengo a Daiwari Suárez en el chat que dice que a dónde se puede denunciar a los padres que maltratan a los niños y que si se puede hacer de forma anónima. Mira, las denuncias con relación a una violación de un derecho de un niño ni adolescente se establece ante la Procuraduría, o sea, es decir, la Fiscalía. Ahí tú interpones la denuncia. Si existe la figura del anonimato, lo que sucede es que entonces el proceso se vuelve más vulnerable. Es decir, tiene menos, se diluye, ¿no? En el caso de que si tú tienes algún tipo de prueba, eres un testigo y demás, pues entonces se vuelve un poquito más complejo y se suelen caer. No es que siempre pasa, pero suele suceder eso. Ok, tengo a Cristel con la mano arriba. Cristel, bienvenida. Sí, gracias. Con lo que decía Samuel, que yo creo que más influye la misma sociedad que las leyes, o sea, que las policías y las entidades que tienen que ver con eso, las autoridades, porque si nos vamos por ahí, es muy difícil uno denunciar, o en caso de que sea el maestro que esté cometiendo el hecho, sea un padre, denunciar al padre o al maestro cuando está la sociedad que muchas veces dicen, no, pero eso es una persona que nunca ha hecho eso, ¿cómo va a ser? Es decir, que al no conocer, ellos defienden a esa persona aunque vean las pruebas, es decir, que como que choca un poco, entonces el que denuncia a veces hasta se cohíbe, porque si la sociedad lo está defendiendo, incluso vamos a decir en su ignorancia, porque muchas veces no conocen, simplemente ven lo que dan al público esa persona, siempre ven una persona como una gente intachable, pero que en la casa no es lo mismo. Entonces, eso es como un factor que como que debilita también, que a veces, muchas veces tenemos ese miedo de poner esa denuncia porque hay tantas personas que están con ese malhechor que sin saberlo, como repito, entonces creo que es más más problemática es la sociedad, o sea, más que las autoridades, porque las autoridades tú compruebas y con testigos procedes, pero cuando es la moral, que no tiene que ver con la moral y con que, ay, vamos a destruir una familia, porque eso influye mucho, que vamos a destruir una familia, que si tiene hijos esa persona, que vamos a destruir un hogar, le vamos a dañar el trabajo. Entonces, para mí eso influye más. Mira, les quiero comentar algo que tu comentario me trae a una reflexión importante. Miren, ustedes han asumido una carrera que es relevante. Ustedes marcan para bien o marcan para mal la vida de un ser humano adulto. Y han tomado una serie de responsabilidades ineludibles. Entonces, en el momento en que tú razonas todo lo que Cristel pone sobre la mesa, que es bueno y válido, lamentándolo mucho, se cae en el momento en el que simplemente la ley te dice, es que tienes que denunciarlo, tú tienes que olvidarte de si tú estás destruyendo o no estás destruyendo. Eso no es lo que va a venir sobre la mesa, porque ahí es donde yo les hago el señalamiento de qué le compete a ustedes y qué no le compete. Socioanalizar, evaluar la circunstancia del seno de un hogar
para tomar una acción de proteger un derecho de un niño, no le corresponde al docente, le corresponde a la ley. Entonces, yo tuve una vez un caso judicial, fue muy sonoro, y ese señor abusaba de la grande de la casa y tenía 2 hijos pequeños con la señora, la madre de la niña, y él abusaba de la hijastra. Y esa era una de las cosas que él mismo me llamaba, porque y cuando íbamos a hacer el proceso de la denuncia. Y yo decía, bueno, es que lamentándolo mucho, yo no puedo, hay puntos a los cuales no le puedo dar pues la cabida, porque no es lo que me compete, es empezar a conocer qué me compete a mí o qué no me compete a mí. A mí como educador no me compete evaluar o ponderar si yo estoy destruyendo o no destruyendo. Yo tengo mi único rol es ponderar que ese niño que está en mi aula me está dando una voz de alerta ante una situación que te está presentando y que la ley me dice que tengo que denunciarlo. Ya a partir de ahí no es vinculante a mí. Entonces, es la única forma de hacerlo, porque si no lo vamos a hacer. No lo haríamos nunca. Gracias. Carlos tiene la mano arriba y creo que terminamos con Carlos para pasar la palabra a nuestro director. Carlos. Ya iba a decir que siento que estoy preguntando mucho. No. Respecto a esa última parte que mencionó, en caso de que no lo hubiese mencionado, igual lo iba a recalcar. ¿Cómo hacer que un estudiante denuncie? Porque podemos hacer que uno que está en mi aula, me tiene confianza, sí, en una sola aula, en todo el país, por así decirlo, se atreve a denunciar ese caso. ¿Cómo hacemos llegar a las demás aulas, a los demás niños que están siendo abusados, que están ocultos y cuyo temor a sus padres supera por mucho, por lejos, el temor a la ley, el temor al orden, o el temor a la escuela, lo que puedan decir, se queden y hacer que delaten en vez de quedarse callados? Mira, recuerda que ustedes tienen el rol de denunciar el abuso como la sospecha. No siempre hace falta que él lo diga. Muchas veces los niños dan, muchas veces yo creo que la mayor parte del tiempo los niños dan los síntomas, ¿no? Su manejo. Yo siempre digo, el niño que más problemas da en un tema disciplinario, ve a ver qué está pasando. Y el niño que menos tú sientes y que tú crees que ni está contigo a la hora, también tienes que prestarle atención, porque esos son los 2 parámetros básicos, ¿no? El más tranquilo, que está extremadamente introvertido, como el que está extremadamente extrovertido. Tienes que ir a ver qué está pasando, porque muchas veces esas son las formas de ellos dar los gritos de alerta. Y segundo, desde la institución donde estás, desde tu pequeño espacio, señores, el mundo no se cambia de golpe. Tú con una cambias una vida de una gente, ¿no? En ese momento, a tu grupo, muéstrale que tienen derecho a denunciarlo, porque el miedo los arropa. Entonces, en el momento que ellos sienten una mano amiga, en el momento que ellos sienten apoyo, en el momento que ellos saben que hay alguien que los va a cuidar, pues entonces en ese momento ellos hablarán. Pero recuerden, no se me desenfoquen, el rol nuestro no es interrogar al niño, el rol nuestro no es buscar que el niño nos cuente a nosotros. Para eso hay un ministerio público, para eso hay autoridades. El rol nuestro es observar, analizar, ver si algo está fuera de lugar y entonces dar la voz de alerta. Bien, wow, muy interesante. Los chicos están súper motivados y realmente ha sido un tema que ha movido mucho en ellos y en su quehacer y a lo que ellos van próximamente. Le paso la palabra a nuestro director, José Ramón Suriel, quien pues tendrá unas palabras en este momento. Bien, muchas gracias, Yesenia. Agradecer inmensamente a Julia por dedicar este tiempo para nosotros y agradecer a los chicos. Yo me voy muy contento porque he visto el interés que han mostrado tanto en el chat como haciendo sus preguntas. A lo mejor más adelante propiciar un diálogo con Julia, a lo mejor para propiciar un conversatorio o algo así, quizás un poquito más distendido y que tengamos un poquito más de tiempo, porque veo que hay mucho interés sobre el tema y creo que es necesario, especialmente por la labor que nuestros estudiantes y futuros egresados van a ejercer en el sector público educativo. Julia, de verdad que agradecido inmensamente con usted de parte de la decana y de parte de la escuela. Muchísimas gracias por
dedicarnos este tiempo. Me encanta que los chicos sigan corroborando en el chat que sería bueno lo del conversatorio, así que queda como una tarea pendiente de coordinar siempre y cuando su disponibilidad se lo permita, Julia. Así que de nuestra parte, agradecidos. Y para todos y todas, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos en el encuentro de hoy, por su puntualidad y mantenerse tan activos. Muchísimas gracias a todos y todas y que tengan una feliz tarde. Gracias. Bye, bye.